Luis Carlos. 7:21 minutos de la mañana. Nosotros a esta hora le damos la bienvenida a Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, a quien agradecemos la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Señor Larrazábal, buenos días. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Bueno, buenos días, saludos a ti y a todas las personas que nos ven a esta hora de la mañana. Hay varios temas sobre los cuales queremos pulsar su opinión como presidente de Fedecámaras. Recientemente hubo una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Estuvo el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, con los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Se habló de que se van a tomar decisiones en materia económica, sobre todo para limitar las trabas que algunos sectores le han puesto al desarrollo económico de Venezuela y además insisten en la llamada guerra económica y dicen que desde la constituyente van a generarse decisiones para derrotar definitivamente la llamada guerra económica. ¿Cuál es su opinión respecto de este Consejo de Economía Productiva? Bueno, lo que estamos viendo lamentablemente es más de lo mismo. En Venezuela todo el mundo sabe que aquí no existe ninguna guerra económica. Más bien tenemos una posición del gobierno nacional que ha venido desde el periodo de Chávez atacando y destruyendo la empresa privada. Aquí se expropiaron, como todos sabemos, más de 1.500 establecimientos empresariales, se expropiaron, se confiscaron más de 5.200.000 hectáreas de tierras productivas. Todos estos activos que están en manos del gobierno en los actuales momentos están sin hacer nada, sin producir, y es buena parte de la causa de los problemas que estamos viviendo ahorita de abastecimiento. Nosotros tuvimos el año pasado en Venezuela más de 47 reuniones del Consejo de Economía Productiva sin ningún tipo de resultado. Los problemas económicos del país están en manos de solventar del gobierno nacional. No se necesita ninguna Asamblea Nacional Constituyente para atacar los problemas económicos. Y lo que uno escucha del discurso de las personas que están en esa asamblea y del gobierno nacional es que se va a repetir más de lo mismo, los mismos errores, controles de precios, persecución, restricción a la producción. Y mientras sigamos en esa línea, la situación económica continuará empeorándose continuamente y el ciudadano es el que seguirá pagando las consecuencias. ¿No fueron invitados ustedes como Fedecámaras a esta reunión del Consejo de Economía Productiva que recientemente se llevó a cabo en las instalaciones de PDVSA? No, fueron invitados, como Fedecámara no fuimos invitados, pero sí fueron invitados una cantidad de cámaras que son miembros de Fedecámara, pero la decisión que tomaron la gran mayoría de ellas fue no participar en esa reunión porque se considera que es más de lo mismo y simplemente un show político, como de hecho fue, que simplemente te sientan en un auditorio, como es el diálogo que buscan, que se trata de transmitir. Tú vas a un sitio, te sientan, ponen una cámara para que vean que estás ahí y son los funcionarios públicos que repiten una y otra vez el mismo discurso sin atacar los problemas de fondo de la economía. Fíjese que sobre ese punto del tema del diálogo, ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió a una reunión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente y entre otras cosas dijo que aquí en Venezuela habrá diálogo por las buenas o por las malas y que sentará a la oposición venezolana en una mesa de diálogo por la paz de Venezuela. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, yo no creo que tú puedas, si estuviéramos en un régimen democrático, tú no puedes obligar a nadie a que se sienta a conversar contigo. Cuando uno va a conversar con alguien, tiene que ser por mutuo acuerdo, por convicción, pensando que tú vas a lograr algo. Por las buenas o cuando te dicen por las malas, realmente ya refleja que el objetivo que se está buscando no es nada bueno ni deseado. Si son ustedes invitados o se les solicita su participación en alguna iniciativa de diálogo económico directo con el gobierno nacional, ¿evaluarían la posibilidad de asistir o negarían de todo plano la asistencia a una cita de este tipo? Fedecámaras y en el marco de lo que establece la Organización Internacional de Trabajo donde pertenecemos en representación del empresariado venezolano, nunca nos hemos negado al diálogo, pero nosotros podemos dialogar con una agenda precisa, no este diálogo o este monólogo que se plantea en los actuales momentos y que se ha planteado en los últimos años. Y en cualquier cosa, cualquier negociación, cualquier reunión donde vayamos a conversar sobre los temas fundamentales del país, tiene que ser con los entes legalmente constituidos, con el gobierno nacional, con los ministerios de la materia, porque consideramos, como lo planteamos de momento, que la Asamblea Nacional Constituyente no fue conformada de acuerdo a los marcos actuales de la Constitución, un proceso muy poco transparente en su elección
y pensamos que lamentablemente esa no es la vía para atacar los problemas de los venezolanos. Ahora, sobre el tema y los aspectos económicos, recientemente desde el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Departamento del Tesoro, se han tomado sanciones contra funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, como individuo, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. ¿Esto puede traer o generar algún tipo de impacto económico para el resto de la población venezolana, o por el contrario son solo sanciones individualizadas en cada uno de estos funcionarios? Hasta ahora lo que estamos viendo son sanciones individuales. Cada país es soberano de decidir a quién quiere tener en su territorio. Cada país puede decir si te avisa, si tú eres amigable con él o no. Hasta ahora son sanciones individuales que están en el marco de las leyes de los países, donde te indican que si tú tienes problemas legales, de derechos humanos, corrupción o narcotráfico, te pueden decir tú no eres bienvenido a este país. Son sanciones individuales que simplemente penan o castigan a esas personas en particular. Nosotros hemos indicado públicamente que nos preocupa sanciones que sean más generales hacia la economía, que vayan a afectar ya la delicada situación económica que están viviendo los venezolanos en la actualidad. Pero que hasta este momento no han sido aplicadas. Hasta este momento no han sido aplicadas. Por cierto, hay un grupo de senadores estadounidenses que están pidiendo al presidente Donald Trump que no emita este tipo de sanciones contra Venezuela específicamente, sobre todo en el campo petrolero. Bueno, hasta ahora son puros rumores que se escuchan, pero lo que uno va observando en fuentes diplomáticas es que las presiones van bien más a título individual en los actuales momentos y no a nivel colectivo. Ahora, hablando sobre la situación económica en Venezuela, recientemente se publicó ayer una proyección del Fondo Monetario Internacional sobre el índice de precios al consumidor o el indicador de inflación en la región. Llama la atención, por ejemplo, cuando uno compara la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional para este año 2017 en Venezuela, 1.133% de inflación anualizada. Y uno lo compara, por ejemplo, con la estimación que hacen de otros países como Ecuador, por ejemplo, que la sitúa en apenas 0,3%. ¿Qué están haciendo los otros países que no esté funcionando en Venezuela? Bueno, lo primero que en el resto de los países de Latinoamérica la inflación ya no es un problema. Recordemos que en Latinoamérica tuvimos, perdón, como Perú tuvo 7.000% de inflación, Brasil tuvo más de 7.000% de inflación, Argentina tuvo niveles de inflación inmensos. Y esos países aprendieron que tú no tienes que tener políticas económicas responsables, serias, tú no puedes imprimir dinero inorgánico, tú tienes que gastar lo que tienes y no gastar más de lo que tienes, y ahí no se aplica el plan de la patria, ahí no aplica el modelo socialista del siglo XXI. Es curioso observar cómo los mismos países del ALBA, como tú decías, Ecuador, 0,3% de inflación. Y aquí estamos teniendo más de 25% de inflación mensual. Cuando tú ves Bolivia, también es un país del ALBA, tiene una inflación proyectada cercana al 3%. Nicaragua, también es un país del ALBA cercano al 3%. Entonces hay una evidencia que la causa fundamental del problema venezolano es no atender la economía de forma profesional y seria, donde se apliquen los mecanismos de control inflacionario, donde se desmonte el plan de la patria, donde no se siga aplicando el socialismo del siglo XXI y donde se permitan las libertades económicas para que tú aumentes la producción, aumentes el abastecimiento, que es la única vía cuando tú tienes competencia, cuando tú tienes muchos oferentes en el mercado, que bajen los precios. Pero desde el gobierno nacional, por ejemplo, señor Larrazábal, se dice, bueno, hay sectores privados que por atentar contra el gobierno nacional sabotean la producción, la distribución de alimentos, de medicinas, de cualquier otro rubro, o prefieren dedicarse a la importación y con ello pues acabar con el aparato productivo local. ¿Qué tanto de esta realidad de lo que expone el gobierno venezolano está ocurriendo en Venezuela? Bueno, recordemos que cuando aquí estuvo el precio del barril del petróleo sobre los $100 en el año 2012, en Venezuela se importaron 66.000 millones de dólares. Una cifra impensable. Cuando uno lo agarra como referencia, simplemente la ampliación del canal de Panamá
es la obra de infraestructura más grande de los últimos años, costó 5.000 millones de dólares. Imagínense para ponerlo en referencia. Y en ese momento el ministro Giordani decía que había que propiciar las importaciones para poder controlar los precios en Venezuela. Eso fue una política de Estado que destruyó múltiples empresas nacionales importando a $1 barato para poder tener los negocios de importaciones. Ahí mismo funcionarios del gobierno, recordemos, dijeron en esa oportunidad que se habían importado con empresas fantasma más de 20.000 millones de dólares y eso nadie lo investigó. Eso, repito, destruyó un gran capital de empresas venezolanas que hoy estamos pagando las consecuencias. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Larrazábal, pero para el regreso me gustaría, por favor, su análisis respecto de lo que ha venido ocurriendo con el DICOM, con la divisa paralela, cómo está la adjudicación a las empresas a través del nuevo mecanismo del DICOM, cómo afecta el dólar paralelo y su cotización, la economía venezolana. 7:34 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, continúa con nosotros. Sus cuentas en redes sociales para que las personas puedan estar en contacto. @CLarrazábal G en Twitter. ¿Y la de Fedecámaras? @Fedecámaras. También está a su completa disposición @GaboBZLA, que es abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, con el mismo usuario a su disposición. Dejamos pendiente, antes de irnos a la pausa, sobre el tema del control cambiario en Venezuela. ¿Cómo ha afectado la economía, el desarrollo empresarial en el país, toda esta fluctuación de la divisa paralela o la aplicación y la adjudicación que se está dando de las divisas a través del nuevo mecanismo del dólar DICOM? ¿Esto ha funcionado? ¿Ha sido una válvula de escape? Mire, para nada. Nosotros lo que vemos el DICOM como más de lo mismo, más de lo que teníamos anteriormente cuando teníamos la subasta. Se están dando 2 subastas a la semana que oscilan entre 25, 30, 32 millones de dólares, que esa es una gota en el desierto para una economía como la venezolana. Si nosotros, Venezuela funcionaba a principios de los años 2000 cerca de 15.000 millones de dólares de importaciones, porque teníamos un parque empresarial mucho más dinámico que el que tenemos ahorita. Ahorita, en este momento, como planteamos anteriormente, tenemos una dependencia de las importaciones. Estas subastas son muy poco transparentes, no se sabe a quién se las asigna, y en los casos que conocemos a quién se las asigna, la tasa de cambio, por cierto, que se está aplicando es muy superior a la que se está indicando en las páginas web. Nosotros hemos conocido casos de empresas que han recibido adjudicaciones que cuando ven lo que el monto que les es debitado, la tasa puede estar sobre 3.000, 3.600 bolívares por dólar, y después uno observa que en la publicación del Banco Central dice que fue 2.600, 2.800. Bueno, dicen que en la banda superior es de 2.970. La banda superior del DICOM. Sí, pero conozco casos precisos de que cuando baja el monto debitado son cerca de 3.600, mucho más alto. Y la otra realidad que es que esos fondos no están llegando de forma fluida a los proveedores donde tú vas a pagar, porque sobre todo cuando tú la haces por bancos del Estado, tienen fuertes problemas con corresponsabilidades internacionales, y esas corresponsabilidades internacionales, cuando ven que los fondos vienen de Venezuela, te piden cualquier cantidad de documentos, cualquier cantidad de papeles, que hace difícil que los fondos fluyan de una forma rápida hacia el pago de esas importaciones. Y entendiendo también que los montos son insignificantes para lo que es una actividad económica. Si te aprueban hasta un máximo de 400.000 dólares, eso no te da prácticamente para nada cuando tú tienes empresas medianas o medianas o de cierto tamaño. Si agarramos simplemente como referencia, si tú importas un barco de materia prima para una agroindustria, eso puede costar 15 a 20 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo importas? A veces 400.000 apenas sería el flete, ¿no? Eso apenas pagarías el flete o el seguro de esa carga. Entonces, realmente tenemos un mercado de divisas totalmente seco, que se refleja en el abastecimiento que hay en el mercado. Pero también desde autoridades que están llevando desde el Banco Central este nuevo mecanismo del DICOM han dicho que exhortan también al empresariado venezolano a que pueda colocar allí sus divisas y obtener bolívares con la venta de divisas. ¿Esto es una posibilidad para el sector privado del país? Obviamente es una posibilidad, pero para que eso suceda, para que venga capital nacional y extranjero, hace falta una palabra clave que es confianza.
¿Cómo en Venezuela vamos a tener confianza si vemos lo que está sucediendo con la Asamblea Nacional Constituyente? Vemos los ataques continuos que dan desde los altos funcionarios del gobierno. Vemos que aquí se sigue con el discurso de la guerra económica, que aquí se sigue atacando con políticas de control de precios, de controles de cambios, de persecución a la libre iniciativa privada. Y eso no origina confianza. El único mecanismo es que tú tengas libertades económicas, que tengas oferta y demanda, que pueda venir la inversión, que puedas repatriar los capitales para las empresas que confían e invierten en Venezuela. Desde hace más de 6 años no se permiten repatriación de capitales a las empresas transnacionales y desde el 2003 tenemos un control de cambio que ha asfixiado la economía venezolana. Mientras esas políticas de ataque y de controles de la economía no se vayan desmontando, nunca va a llegar capital fresco a Venezuela. Ahora, sobre el tema del control de cambio, ¿cómo afecta también, por ejemplo, esta fluctuación, señor Larrazábal, de la divisa del marcador del dólar paralelo? Así como sube aceleradamente, de repente baja estrepitosamente y, bueno, eso termina generando inquietudes acerca del manejo de ese marcador. Bueno, porque son mercados, obviamente, con cero nivel de transparencia. Uno no sabe exactamente cuáles son los mecanismos que lo establecen, pero la referencia que siempre sale en las páginas que se publican son el dólar en la frontera. Y nosotros vivimos por los medios de comunicación, en la fecha de la semana pasada, después del 30, la cantidad de personas que estaban tratando de cruzar la frontera por la incertidumbre política, y todas esas personas en un mercado muy pequeño van a vender sus bolívares por pesos colombianos o por dólares. Y eso obviamente origina unas distorsiones en la frontera que obviamente puedan haber sido puntuales. Eso se estabilizó y ahora viene un regreso. Pero eso refleja la vulnerabilidad que tiene la economía venezolana en un mercado cambiario donde el gobierno nacional perdió absolutamente el control sobre ese tema. Ahora, esta situación que usted describe de poca confianza en las autoridades, en el marco jurídico nacional, en las condiciones para la inversión y el inicio de proyectos en el área privada, la situación cambiaria, de seguridad jurídica y personal, etcétera, ¿cuánto ha afectado o cómo ha afectado la cantidad de empresas que hay en el país? En este momento manejan ustedes en Fedecámaras alguna data de empresas activas en Venezuela y cuántas han tenido que cerrar o irse de Venezuela. Bueno, lamentablemente sabemos todos que el Instituto Nacional de Estadística, que era el ente oficial encargado de publicar los censos de cuántas empresas funcionaban en el país, no publica ningún tipo de información desde hace prácticamente 2 años, como no tenemos tampoco cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Las encuestas de coyuntura que hace Conindustria, que quizás es la información más seria que podemos tener en el mercado, nos reflejan que de las 12.000 y tantas establecimientos industriales que teníamos, apenas estamos operando unos 4.500 establecimientos industriales. Y esas que están operando, según la última encuesta, están entre un 30 y 35% de utilización de la capacidad instalada. Pero eso nos refleja muchas empresas que a puerta cerrada en este momento están paradas y pagando nómina porque no tienen materia prima y tratando de sobrevivir, pero eso obviamente tiene tiempos limitados. Cuando tú te vas en línea a la última cifra que publicó en el 2005, principios del 2006, sobre el número de empleadores, que es el concepto que ellos utilizan, tenemos prácticamente desde 430 y tantos mil empleadores que teníamos hace 3 años atrás, 4 años atrás, ahorita tenemos cercano a unos 240, 230 mil empleadores. Ha caído casi 200 mil empleadores según las cifras del INE. Esa es una situación dramática que se refleja fuertemente en los estimados de la caída del Producto Interno Bruto. Todas las indicaciones nos reflejan que este año el Producto Interno Bruto va a caer entre un 7 y un 10%, por tercer año consecutivo. Si nosotros acumulamos esa cifra, vamos a tener una caída acumulada por 3 años entre un 30 y 35% del Producto Interno Bruto. Solo como referencia, cuando cayó la economía norteamericana en los años 30, la depresión de Estados Unidos, creo que fue en el año 28, entre el 28 y el 30, la economía norteamericana cayó un 28% del Producto Interno Bruto. La economía venezolana está cayendo más de lo que fue el crash de la economía norteamericana en esa época. Es una pérdida de capital brutal y pareciera que el gobierno no entiende eso y sigue aplicando
y ahorita amenazando con la Asamblea Nacional Constituyente de profundizar las mismas medidas que nos han traído hasta acá. Ahora, ya usted ha descrito el panorama. Si tuviera la oportunidad de públicamente, como está a su disposición la Cámara de Globovisión en este momento, hacer al menos 5 sugerencias en materia económica, decisiones que deberían tomarse ya mismo para tratar de empezar a solucionar la difícil situación económica y productiva que se está viviendo en el país, ¿cuáles serían esas decisiones? Primero que todo, que la economía, y ahí hablo ya como economista, es sistémica. No puede enseñar pañitos calientes. Aquí el gobierno lo que ha hecho en forma reiterada es que si te pongo el DICOM, que si ajusto el salario mínimo, forma aislada. Tú tienes que tener medidas sistémicas en toda la parte macroeconómica. La inflación no se aborda por controles. La inflación se aborda eliminando los graves desequilibrios macroeconómicos que tenemos en temas cambiarios, en temas fiscales, en temas monetarios, donde tú permitas que se libere la oferta, que tú elimines los controles, donde tú permitas que aumente la producción, donde tú en los mercados cambiarios que des las libertades necesarias para que todo el mundo pueda importar y pueda transar la divisa libremente, donde tú liberes hasta mecanismos laborales que han estrangulado la generación de empleo en Venezuela. Nosotros en Fedecámara hemos realizado propuestas en el último congreso, en la asamblea que tuvimos en Maracaibo, presentamos las 17 condiciones fundamentales que tienen que tener los países en Latinoamérica y el Caribe para tener empresas sustentables. Y vimos las brechas que existen en Venezuela, que son inmensas. Las recetas están ahí, las decisiones están ahí. Lo que hace falta es un gobierno que vea la economía con seriedad y con responsabilidad y aborde esos problemas. Pero puntualmente, ya para despedirnos, señor Larrazábal, por lo menos cuando se habla de privatización de empresas y dolarización de la economía, ¿usted estaría de acuerdo con estas medidas? Para dolarizar la economía, tú tienes primero que solventar todos los grandes desequilibrios que hay. Y después que los solventas, que tú puedes dolarizar como reconociendo que no tienes capacidad para manejar el tema monetario. Eso es una medida posterior después de equilibrar. Y sobre las empresas del Estado, lo primero que debería estar haciendo el Estado es devolviéndole todas esas empresas que tomó a sus legítimos propietarios para que las pongan a producir. Muchísimas gracias, señor Larrazábal, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, a quien agradecemos la visita la mañana de hoy a Globovisión y a Primera Página. 7:46 minutos de la mañana, pausa comercial. Al regreso hay mucho más de Primera Página.